Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información en nuestros objetivos. Hoy vamos a hablar de Canarias y vamos a hablar también de exteriores, porque para ello tenemos con nosotros al director general de Exteriores del Gobierno de Canarias, don Juan Francisco Trujillo Marrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Francisco, muchas gracias y bienvenido, y un saludo a la audiencia que sé que también le mantiene, también le sigue y que se la mantiene también informada. Muchísimas gracias. Cuando hablamos, don Juan Francisco, hablamos de exteriores, hablamos de ese labor y ese trabajo que se está llevando a través de diferentes acciones por el resto del mundo, así de claro, y sobre todo con ese contacto con canarios que están desplazados en esos lugares. Sí, bueno, nosotros tenemos la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, está estructurada y sostenida con dos direcciones generales. Una de migración, que se refiere y trabaja en función de poder ayudar a todos en las medidas que se pueda, ayudar y tener en cuenta toda nuestra migración en la diáspora, así como sus descendientes. Ahora mismo es muy importante, la inmigración, las más necesitadas son las poblaciones desplazadas, canarias y descendientes de canarios, en Venezuela y Cuba. El resto de Sudamérica están en otra situación, hablo de Argentina y Uruguay, que son después los otros dos países de acogida, donde los canarios estuvimos, pero Venezuela, una situación muy difícil, muy mal, y Cuba. Recientemente, sé que ayer llegaba de Cuba el compañero que lleva la Dirección General de Migración al intentar solventar las organizaciones que tenemos allí, porque ya hasta esas organizaciones están tocadas, porque en definitiva ya son muy mayores, nuestra migración y la descendencia ya es cada vez menor, pero hay aproximadamente 137.000 canarios y descendientes de canarios fuera, sobre todo entre Cuba, ya le digo, cuatro grandes estados que fueron acogidas de la migración, como fue Venezuela, Cuba, Uruguay y Argentina. Y volvemos nuevamente, poco a poco, ya a la normalidad, por lo cual ya se va abriendo acciones en otros países. Sí, bueno, ya ahora mismo la normalidad es una cuestión extendida. Sí. Ahora lo que estamos haciendo, y ese papel sí me corresponde, es la cooperación internacional, es decir, la cooperación internacional, la gran desconocida en Canarias, la gran desconocida hasta el año 2018, que empezaron a aparecer, a pintarse en los presupuestos, porque la cooperación es aportación que hace las instituciones canarias, en este caso el gobierno de Canarias, en ayuda a los demás en el exterior, hablando bien por catástrofes o bien porque tengan alguna necesidad, por progreso, por ayudar al desarrollo, para evitar que esos países. Hay un compromiso de todos los estados con la Organización de las Naciones Unidas de que en el año 2030 todas las administraciones tengan la disponibilidad del 0,7% de su Producto Interior Bruto, en los presupuestos para la cooperación internacional. En ello estamos, lo tomamos muy mal, es decir, estábamos muy mal, éramos la segunda comunidad en España, la última y la penúltima, entre la penúltima y la última, era Murcia y Canarias, las dos comunidades autónomas. En el año 2018 habían presupuestado 780.000 euros, y en el 19 1 millón, y ya en el 20, que es un presupuesto que no nos correspondía, ya subimos a 2.300.000, en el 21 casi 3 millones, y ahora mismo en el 22 estamos gestionando 4 millones de euros. Y determinaremos ya en ficha económica comprometida en el año 2024 8 millones de euros. Ya estamos encaminados por lo menos a situarnos en la media de la cooperación española, que es lo que interesa llevar a Canarias. Eso es muy importante, y es importante que la ciudadanía entienda el esfuerzo que hay que hacer
para ayudar a aquellos pueblos que están en una situación muy difícil, y sobre todo nosotros que hemos cogido prioridades geográficas, porque no había tema. Y las prioridades geográficas que tiene Canarias son el África Occidental, toda el África Occidental, desde Tinduf hasta Mauritania, Senegal, Gambia, Cabo Verde, es decir, toda esa zona de África Occidental afectada, Guinea-Bissau, vamos, toda esa zona, que Mali también tenemos algunos proyectos ahí desarrollando. Toda esa zona que es muy difícil, que es muy complicada, que hay que ayudarla a salir adelante, es el compromiso de Canarias en África Occidental y en América, tal como lo hemos venido diciendo, Venezuela, Cuba y Uruguay, ¿no? Pues si me lo permite, hacemos y abrimos su agenda para este año 2022. Sí, que seguro que la tendrán muy ocupada. Sí, bueno, me conoce que soy un desinquieto y normalmente pues me encanta la emprendeduría, me encanta sacar el trabajo que hago y por lo tanto sí que tenemos. Lo primero que decir es que el próximo jueves, el día 5 de mayo, se celebra el segundo Consejo Asesor de Cooperación Canaria, que preside el propio presidente del gobierno y del cual me honro formar parte, las universidades, las ONG, los sindicatos y también parte de la administración y también ese tema. Bueno, es un organismo que está creado en el año 2009 y que estaba a la mano de Dios, y creíamos que era una herramienta importantísima para encontrarnos y poder, digamos, visualizar lo que Canarias participa en la cooperación y con todos delante. Bueno, pues ese Consejo Asesor que se celebró en noviembre del año pasado, el año 2021, pues aprobamos allí y dimos cuenta de una gran herramienta que era la Estrategia Canaria de Cooperación Internacional 2021-2023. Dimos a conocer la convocatoria del año 2021, asimismo como una base permanente para que nadie durante el año 2023, sobre todo esta legislatura, sí, para que tuviéramos siempre todos tranquilidad de que no íbamos a estar alterando cada año, o las ONG pudieran estar alterando, digamos, confundiendo la cooperación. La hemos orientado, la hemos puesto. Y asimismo se aprobó el segundo plan director. El primer plan director se aprobó en el año 2009. No había más plan director. Hasta el año... Los planes directores por ley tienen una vigencia de 4 años. Pues el plan director es el que marca, de alguna manera, desarrolla la estrategia que queremos llevar, que lo acabo de decir, cuáles son nuestras prioridades. Y además hay algo muy importante, que es la ficha económica, que se lo acabo de comentar también. Es decir, cada año... En el año 2022 vamos a tener 6 millones de euros de cooperación. Yo creo que eso es importante. En el año 2024, 8 millones de euros. Estamos hablando que venimos en menos de 4 años, pasamos de 1 millón a 8 millones. Es decir, es un compromiso ya de este gobierno con la cooperación. Pues bueno, se aprobó y se dio a entender ese tema. Este año, este segundo Consejo Asesor, que hemos querido ser rigurosos, porque el reglamento nos dice que nos tenemos que reunir cada 6 meses, hemos querido ser tremendamente rigurosos y respetuosos con los reglamentos, con la legislación que nos lleva, pues vamos a celebrar este jueves. Este jueves, como novedad, vamos a llevar algo que ha sido un punto de reivindicación de todas las organizaciones no gubernamentales denominadas ONG y conocidos para nosotros, que era la educación para la ciudadanía global de la transformación social. Ellos interpretaban que Canarias tenía que tener un instrumento, unas reglas de juego para todos, sobre todo para la sensibilización de la importancia en nuestra sociedad, en los colegios, en las asociaciones de vecinos, allí donde pudiéramos intervenir en ese tema. Para eso se creó una partida presupuestaria de 150.000 euros para poder licitar los proyectos que la ONG quieran difundir la cooperación y poder sensibilizar a esa población, sobre todo con el tema de género, con el tema de la ayuda a los demás, con el combatir la pobreza. En definitiva, hay una serie de objetivos, como 66 objetivos que queremos cumplir en ese tema.
Por lo tanto, ese es uno de los puntos estrellas que llevamos a este tema. Y también dentro de la acción de cuentas, pues vamos a sacar el que está ahora mismo en vigor, la convocatoria de este año, donde las ONG pueden presentar sus proyectos y el gobierno los valora, los evalúa y los subvenciona por un valor de 2.300.000 euros. Es decir, ahora mismo hay a disposición de todas las organizaciones no gubernamentales 2.300.000 euros que se va a poner en énfasis ese tema. Hay un tema también importante para este mes, que es los días 25, 26 y 27, que se va a dar a conocer, y aquí quiero premiarle, por decirlo de alguna manera, a su audiencia de que es una primicia, bueno, no lo hemos presentado aún en ningún sitio públicamente. Se va a celebrar el primer encuentro de comunidades autónomas en materia de cooperación e inmigración, es decir, la importancia que tiene poder deducir y para todas las comunidades autónomas tener una visión exacta de la importancia que tiene la cooperación vinculada a las migraciones. Si somos capaces de hacer un trabajo en terreno, que le llaman las ONG, le llaman en terreno, quiere decir en origen, somos capaces de evitaremos la desgracia de la migración, la tragedia del mar, en este caso en lo que nos corresponde a nosotros. A mí me parecía que Canarias era la plataforma perfecta para ver ese tema. Haremos por Tenerife, se hará la apertura en Tenerife con el presidente, y ahí tenemos varias intervenciones de ponentes de tema. Tenemos la generosidad de uno de nuestros principales referentes, hay varios, pero este fundamentalmente es muy importante en la cooperación internacional, en la información internacional, en materia de migraciones de África Occidental, inclusive en la guerra de Ucrania, en la guerra de Rusia con Ucrania, que es el profesional de la cadena SER, Nicolás Castellano, que lo vamos a tener aquí, vamos a hacer de maestro de ceremonia en todo este tema. Luego vendremos a Gran Canaria el día 26 y ahí vamos a celebrar en una cuestión de que los gran canarios tenemos que sentirnos orgullosos no se conoce, yo se lo doy hoy a la audiencia de Canal 4, que es tener 2 centros de ayuda internacional que es de carácter mundial. Es decir, tenemos la sede y el centro logístico del Programa Mundial de Alimentos llamado PMA, que es el que ayuda a la emergencia inmediata, que hay 7 en el mundo, Panamá, Dubái y entre ellos Canarias. Tenemos un centro aquí de ayuda inmediata y vamos a celebrar una sesión en las mismas naves para convivir con la realidad de la importancia que tiene eso. Y luego por la tarde lo vamos a tener en la Cruz Roja Internacional, que también son 5 hubs en el mundo que tiene la Cruz Roja Internacional de ayuda inmediata. Uno de ellos está en Canarias y que está además, desde Canarias está preparado para la ayuda al África Occidental, y en Canarias estamos en estos momentos ayudando también con material que utilizamos para África, que es a Ucrania. Y le voy a decir en concreto, hay unos kits de cocina que son muy manejables y que tal, y que les sirven para una familia, unos kits de higiene, mantas y unos toldos para cubrir un poco a los desplazados que están en ese tema. Y han tenido que recurrir aquí, porque aquí es donde se tiene, y nosotros hemos colaborado, donde el gobierno ha colaborado con el primer envío, 17 toneladas a Ucrania, no a Ucrania, a Polonia y a Rumanía, repartidos allí con la Cruz Roja Internacional, que está allí operando de acogida. Por lo tanto, eso es muy importante, se va a dar a conocer, tenemos ese encuentro y luego finalmente haremos la clausura en Casa África. Creemos que es un lugar también a visualizar. Por lo tanto, tenemos 3 grandes herramientas en Canarias que tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que transmitírselas a los demás, la importancia que tiene tener 2 centros de emergencia de las 2 principales organizaciones de ONG del mundo, que es el Programa Mundial de Alimentos, que es dependiente de la ONU, y la Cruz Roja Internacional.
y Casa África como centro de orientación económica, social y política de África, aquí también. Caramba, y son centros no visibles, que no, por lo menos, que la sociedad canaria no le da la importancia que tiene, o por lo menos he de reconocer que no está la temática. De ahí que tengamos también en junio, vamos a hacer 2 jornadas de trabajo, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, por la mañana, con los medios de comunicación. Uno de los mandatos que tiene la educación para la ciudadanía, este documento como estrategia, es la sensibilización de los medios de comunicación, que entiendan e interpretan lo que significa la cooperación y que entiendan y determinan las herramientas que tiene Canarias en apoyo a la cooperación, que la entiendan, que la vean, que la visualicen, que la compartan con ellos. Yo creo que es importantísimo también tener esos 2 encuentros y poder explicar qué es lo que se ha hecho en Canarias. Se ha hecho muchísimo, me honra tener que decírmelo a mí mismo, porque, como decíamos, no tengo abuela, por lo tanto me lo tengo que arrobar y es importantísimo. Y luego la atención que vamos a tener con nuestra segunda parte cultural, que es con Uruguay, en finales de agosto. ¿Uruguay? ¿Por qué? Uruguay, fíjense qué cosa, ¿no? Es decir, Uruguay hay dos fenómenos migratorios en Canarias, ¿no? En un momento determinado hay 2 influencias migratorias. Las islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma orientan sus migraciones hacia básicamente Venezuela. Sí, Muy rico y eso tal. reconocido. Ahí hay infinidad de canarios, de descendientes de canarios y en tercera generación en algunos casos. Canarias, digamos, la provincia tuvo una primera migración hacia Cuba muy importante, es decir, Gran Canaria tuvo una influencia en Cuba muy importante que no se tuvo tanto en aquella historia, y un núcleo menor, pero también muy importante hacia Uruguay, en concreto a Canelones. Es una especie de un departamento que tiene Uruguay. Ahí se establecieron, y hay ermitas, hay teatros, hay con la canariedad en puro efervescencia. Es decir, ahora mismo, y le he comentado fuera de la antena, la sede del departamento, para entendernos, de Canelones, que es lo mismo que la sede del gobierno de Canarias o el gobierno de Andalucía o un gobierno regional, sí, autonómico, la sede está anclada en un edificio que se llama el edificio de los Canarios. Por lo tanto, la importancia que tiene, y hay que visualizar todas esas cosas. Entonces hemos hecho una jornada de intercambio cultural con ellos, que queremos participar en un proyecto de restauración de muchos caminos y temas de Canarios, que hay trabajo allí suficiente para sacar ese tema. Yo creo que es muy importante que nos visualicemos y que empecemos a caminar hacia adelante con estas cosas, ¿no? Y que las pongamos en conocimiento de los demás. Perfecto, usted que en la mente nuestra nos viene y visibilizamos esa migración de Venezuela y Cuba, pero Uruguay. Sí, no, Uruguay es un departamento de Canelones, básicamente. También lo existe en Montevideo, pero en Canelones es donde se situaron y tal. Es un lugar muy bonito, muy productivo, porque nuestra afición a la agricultura y nuestro conocimiento agrícola se transportó a todos estos países. Es decir, no fuimos a hacer otra cosa, fuimos o bien a comercializar lo que la tierra daba o a trabajar la tierra, ¿no? Y eso fue en toda Sudamérica, así que básicamente puso en marcha todo el conocimiento de la agricultura, de cómo se desarrollaba la agricultura, la importancia que tenía. Ha sido en esas tierras, países riquísimos en materia de poder producir. Estando en Venezuela en noviembre del 2019, hicimos una visita recién apertura del gobierno. Creíamos que era conveniente ver y visualizar in situ, ponerle cara, digamos, a la tragedia de que está viviendo la población venezolana. Estuvimos en Venezuela y se decía, mire, tú vas por la cuneta, te vas comiendo un albaricoque y tiras la pipa, y cuando vengas para abajo ya está creciendo, ¿no? Es decir, eso era el lema, un poco el valor que ellos le daban a su tierra. De verdad que son fértil. Y en Canelones se da la circunstancia que también hay una zona agrícola importantísima donde los canarios se implantaron y tuvieron muchísimo que ver con el tema de la agricultura. En Cuba, con el tema de la caña,
y todo este tema. Yo creo que nuestro acervo va por ahí, y yo creo que es muy importante. Y siempre seguir con ese vínculo de que nunca están solos, sino ese acercamiento, ¿no? De Canarias con... Sí, y sobre todo un acercamiento de calor, de cariño, no un acercamiento porque ha habido varias etapas, ¿no? Y ha habido quien más ha mercantilizado sus apoyos políticos y temas en ese sitio, y nos lo hemos planteado y no hemos mirado ni a quién ni a cuánto, y sino estar con ellos, darle calor. Había un Mérida, estuvimos, y había un tema, un símbolo muy importante, ¿no? Es decir, había un canario, un descendiente de un canario, y tenía un polo, lo que nosotros llamamos un polo, y las mangas le llegaban casi al codo, ¿no? Y dijimos, ¿cómo era posible? Y tal. Aquí era un fenómeno de que aquel señor había sido gordo, ¿no? Que aquel señor había tenido sobrepeso, ¿no? Y que había tenido su vida, pero ni se podía haber cambiado el vestuario cuando ha adelgazado por las necesidades del hambre, de la alimentación fundamental, o la mala alimentación, por decirlo de una manera, como era un símbolo. Y me quedé con ese símbolo y no me lo he podido quitar, ¿no? Es decir, ve cómo un país que es tremendamente rico, que tiene una materia prima extraordinaria, que tienen oro, que tienen petróleo, que tiene unas tierras fértiles, pero al final yo me traje una conclusión, dije, el país que no da valor a su materia prima está predestinado a ser así, a morir así. Es decir, no se puede que nadie pagara la gasolina, no se pagaba la gasolina, el oro se lo llevaba a quien fuera, y todo eso enfermaba mucho, todo eso va en decremento del propio país riquísimo, país que pero la gasolina no costaba nada, lo que usted le quiera dar en bolívares, llenaba el tanque y le decía, bueno, toma 10.000, 15.000 bolívares, pero de propina, que eso era €1,50, ni llegaba a eso. Y decía, es imposible, y yo esto no lo puedo creer, ¿no? Con el valor que tenía eso, claro, al país y me traje esa conclusión. País que no le da valor a su materia prima, país que está predestinado al fracaso, ¿no? Efectivamente. ¿Seguimos con más acciones? Sí, bueno, después ya hay una cuestión también muy importante, que son finales de septiembre, la segunda quincena de septiembre, segunda quincena, vamos a hacer 2 misiones, una a Mauritania y otra a Senegal. Sí. Cuando hablamos de misiones, yo me imagino que habrá mucha gente que lo comprenderá, pero somos núcleos de ONG implicados en esos países desarrollando proyectos con el gobierno, con quien los subvenciona, para, digamos, de alguna manera motivar, visualizar, y que uno le ponga énfasis e interés a ver lo que se está haciendo y ese tema. Y vamos a hacer 2 misiones por esos 2 países importantísimos y que tienen una ayuda extraordinaria a Canarias. Son los 2 países donde más ayuda está llevando en educación, en sanidad, en temas de infraestructura, de conocimiento, y sobre todo ayuda a los niños, a las mujeres, que son lugares donde hay mucha discriminación de cuestión de género, por mucho que querramos, y la mujer juega un papel fundamental en África. Es decir, la mujer es el arma mate de África, aparte de tener la consolidación, es la más castigada y la peor que está, y es el arma mate. Es decir, es que igual que ha pasado aquí, es decir, cuando hemos hablado anteriormente de la migración, aquí se quedaron muchísimas mujeres para cuidar a sus hijos, para sacarlos para adelante con un tremendo sufrimiento, y que en algunos casos las determinaron como viudas blancas, ¿no? Sí. Porque no se sabía en definitiva si se había quedado en el mar, si se había perdido, si se había hecho otra vida en la migración. Igual está pasando con esta migración. La migración no la va a atajar nadie. Es el primer fundamento de movilidad
que desde que el mundo existe, mundo, desde el conocimiento del mundo. Tenemos la historia de la Biblia, historias antes de la Biblia, los desplazamientos de Palestina, de cómo esos pueblos se iban rotando, buscando la tierra prometida, buscando todo ese tema. Si lo hemos aprendido desde que tenemos el conocimiento. La migración es un fenómeno imparable. Es decir, la gente, el mundo rota en contra de la gente, por lo tanto tenemos que tenerla en cuenta. Y que si la hay, sea de la forma más segura. Sí. Ese es el gran objetivo, que la gente no tenga que poner su vida en riesgo para poder buscar un mejor vivir, una mejor situación. Pero lo que estoy palpando y veo es que bueno, su trayectoria siempre ha sido fiscalizar el dinero público y en cualquier inversión siempre ha estado, no dala por dala, sino sí, la doy, vivo el proyecto, comparto el proyecto, pero también veo cómo se ejecuta el proyecto. Sí, lo fiscalizo y lo cierro. Bueno. Por lo cual, cuando hay esas acciones, la ha hecho aquí en su etapa como consejero de transporte en el Cabildo Insular de Gran Canaria, y lo sigue haciendo con esas partidas económicas que van creciendo. Y yo creo que la confianza que se ha transmitido en que vaya creciendo de 2 millones a 8 millones para el 2024, estamos viendo que es porque hay una fiscalización y el dinero que se está invirtiendo, que no es invertir, se está ayudando a esos países en esa situación que estamos viviendo y que están padeciendo, vaya destinado a esos proyectos, que se ejecute ese proyecto y tenga su fin, no dar dinero por dar dinero. Usted lo ha dicho muy bien, es decir, nosotros lo que hemos, en un momento determinado, que el crecimiento, la infraestructura que tiene que ir teniendo va acorde con el crecimiento del tema. Todos los proyectos, bueno, los fiscaliza la propia administración, los técnicos de la administración, pero al margen de eso, que yo llevo por delante siempre la precisión de que todo el mundo lo hace y lo hace con la misma voluntad que lo hago yo, el trabajo, y eso es lo que quiero compartir. Yo no quiero fiscalizar, yo lo que quiero compartir es que allí los beneficiarios, los agentes que están en el terreno, en la zona, en origen, pues vean y sientan el calor de que quien les apoya y les ayuda, también nos remangamos y queremos estar con ellos, queremos pasar calor, que nos muerda un mosquito, porque ahí los mosquitos no pican, muerden, y que bueno, que podamos estar con ellos en su sitio, en sus lugares donde lo están haciendo, y sobre todo con las poblaciones que se están beneficiando de eso. Esa es la realidad de las misiones, y eso lo vamos a hacer. Y lo quiero hacer, no se ha hecho nunca, ¿no? No se ha hecho nunca en Canarias. Aquí, venderle a usted gato por liebre va a ser muy difícil. Yo nunca en Canarias y tal. Ya, bueno, usted lo nombraba. Ayer, esta semana, estuve en Telde por otro acontecimiento. Estuve aquí en Telde y desde una asociación de vecinos de una población que está frente aquí a la de ustedes, en una etapa me pedían una marquesina que sirviera tanto para el transporte público como para acoger a los niños en pleno invierno y tal. Y la verdad era de justicia. En un barrio todo completo no había, donde la gente esperaba la guagua del colegio, no había una marquesina. Esto es imposible. Esto no tiene sentido. Y me la agradecían todavía hace una semana atrás en Telde, que estuvo en otro acontecimiento, los vecinos de aquella zona. Y eso es una satisfacción. Eso es una satisfacción de que hay gente que se acuerde de ti, que se acuerde de lo que has hecho y que hayas dejado huella por algún sitio. Para olvidarlo, cuando llevan luchando año tras año y gobierno tras gobierno, sí. Cuando alguien viene, los escucha, lo vive, lo palpa, se acerca y dice, oye, pues es real, aquí hace falta. Y se puso. Y se pone, dice. Y se le puso la marquesina. Vaya, caramba. No sé cómo se llama el barrio. San José de las Longueras. San José de las Longueras. Usted me lo ha dicho, porque no me acordaba. Sé que está frente aquí y tal, y ahora cuando venía me recordé. Eso es importantísimo, que la gente tenga ese tema. Sabes perfectamente que uno de los grandes, de lo que también me siento tremendamente orgulloso, era cuando iba a transporte, pregunté, oiga, no hay ¿cómo se equilibra esto, no? Porque pregunté cuánto cuesta un viaje, o bien de Mogán a Las Palmas, ahí al Hospital Insular, o de a la aldea, me habían dicho 9 euros, una cosa así. Vale, aquel ciudad de abajo lo castigamos. Cuando viene a hacerse una radiografía, cualquier prueba médica,
lo clavamos, ¿no? Es decir, le metemos 8 euros. Al de la aldea parecido también lo clavamos. Y resulta que el que vive en Tamaraceite, el que vive por allí en Chamán, Escalita, le vale 1,50 €. Es decir, vamos a ver, a veces le premiamos y digo, no, aquí no. Y ese fue el origen por el que hoy disfrutan todos los ciudadanos canarios de Gran Canaria, el bono de residente canario que le permite en aquella época eran 35 euros, creo que ahora en esta legislatura ha bajado un poco más a 28, sí, a 28 y a 20 para los jóvenes, Hay muchísimos padres que me paraban en el camino y decían, usted no sabe el favor que me ha hecho, porque le han comprado por 28 euros al mes, le compraron bono y el niño se podía subir en la guagua de Las Palmas Las Amarillas, en Global, en Vecindario, en Galda, en cualquier guagua aquí en Telde con guaguas melenaras. Se podía subir en cualquier guagua de la isla, si se podía poner todas las veces que quisiera, por el mismo precio que pagaba el del aldeano que el que paga en la Escalita. Y para mí eso ha sido la mayor satisfacción que tengo como gestor público, ¿no? Como gestor público. Usted sabe lo de trabajadores y trabajadoras que le ha aliviado la economía con ese bono, sí. El trasladarse y poder no rechazar un trabajo, porque en su momento tenían que valorarlo y tomar la decisión que haciéndole falta al trabajo rechazarlo porque económicamente no le era rentable, así de claro, no podía, era inviable ir a trabajar de Las Palmas o de Telde a Mogán o a San Bartolomé. Eso fue... Hoy por hoy, para esa economía, la ha aliviado en ese transporte público a esa familia que pueda hacer ese trabajo y que sea viable. Es una realidad por la movilidad que tienen. Eso ha significado en el año 2019, que era el punto de referencia, porque el último año que hemos dejado atrás es el 2019, porque el 20 fue trágico y el 21 también con el tema de la pandemia, y con el tema no son referentes. Pues eso se puso en el año 2018, en el año 2019, que es el año de referencia, supuso un incremento en guaguas municipales y en global, en guaguas municipales aproximadamente 11 millones más de viajeros al año, de usuarios, es decir, de usos, es decir, de temas, y en global cerca de 4 millones más. Es decir, fue sacar de la carretera muchísimos coches, muchísimo tráfico, muchísima congestión y, como usted bien ha dicho, muchísima economía a las familias, ¿no? Y es real. Sí, y lo palpa, es un éxito. Y lo vive. Eso lo saben, los que me están escuchando, muchísimos de ellos tienen esa herramienta para poder moverse como quiera. Es que antes se bajaba usted de Global en el Parque San Telmo, pagaba usted una cantidad de Telde al Parque San Telmo, en el Parque San Telmo cogía otra guagua amarilla para ir a Guanarteme, y en Guanarteme pagaba otra guagua amarilla para llegar al lado. Pues y ahora usted no tiene ningún problema, usted se baja y se sube, ni tiene por qué estar explicándole al chofer, ni nada, todas las veces que quiera en los servicios de transporte público, todas las veces que tiene. Y eso era fundamental, eso se llamaba el primer efecto de la unidad. Y además de eso, fui el primero que creí en la Metroguagua de Las Palmas, porque me parecía un proyecto útil, porque creo en el intercambio, es decir, creo en el demás. Le pongo un ejemplo, Barsequillo, estamos aquí al lado, Tentiriguá, Barsequillo, para Telde, vaya usted para Las Palmas, pase por Ginama y después por Las Palmas, detrás viene la de Telde, y pasado viene la que viene de La Longuera, y para atrás viene la que viene de allá de Ingenio, que viene por el otro lado, todas ellas para Las Palmas. Pero es un disparate, eso es un derroche, ¿no? Yo creo que habría que hacer, y eso sé que me quedó a media, un punto donde pudiera ser un intercambiador, y de allí, es decir, todas las guaguas que vayan para Las Palmas salgan de allí a cada 5 o 10 minutos y todas las que vengan, con lo cual usted puede beneficiar el transporte, por ejemplo, Barsequillo, Telde y en Telde para Las Palmas, e intercambiar, simplemente no tiene que hacer nada, bajarse una guagua y subirse en otra, y aquella volver para atrás en vez de ir para Las Palmas, volver para atrás, con lo cual la media hora esa que tarda Las Palmas la recupera usted poniendo 2 servicios en una hora en vez de un servicio en una hora. Y esa era la idea, con lo cual seguía usted facilitando, evitando que mucha gente no llegara a Las Palmas por el temor al aparcamiento de ese tema, y que intermodara
en ese tema. Ese se me quedó a media, y vamos a ver si en la próxima legislatura, pues igual a lo mejor pues tengo algún vínculo ahí con el actual candidato del Partido Socialista, que es Augusto Hidalgo, magnífico alcalde de Las Palmas, y cuando hablaba de la Metro Guagua, los primeros 8 millones de euros que se aportó fue del Cabildo de Gran Canaria, de la consejería, de mi consejería, a través de los fondos estos famosos que se pelearon tanto en Canarias, que era una parte de mi ejecución, que eran de los fondos que venían del Estado, que eran del FEDECAM. Te lo he dicho. Es que usted ha hecho mención y es el trabajo, y fíjese por dónde, y son los políticos que necesitamos, sectores, así de claro, que nos facilite el día a día, la vida. Ustedes, hemos hablado de ese bono de guagua, de 28 euros, donde se está desplazando un montón de personas, así de claro, hombres y mujeres, que incluso para acceder a ese puesto de trabajo que era inviable. Solo la partida económica que había que gastar y trasladarse daba más que pensar y decir, y al final me va a ser rentable ir a trabajar al sur, y tenía con las necesidades que tenía, rechazar ese puesto de trabajo o mal vivir yendo a ese puesto de trabajo, porque sabía que una partida económica muy importante se iba solo en el transporte. Hoy por hoy es una realidad. Pero como usted acaba de decir, es que los vecinos me agradecen, los vecinos todavía se acuerdan, pero es que los vecinos se acuerdan de temas enquistados donde incomprensiblemente no había conexión con los servicios de transporte, y una demanda de los vecinos en esta ciudad de Telde era la zona del vial costero, que era una odisea. El vivir en la zona de la costa era una odisea para ahora de acceder a un transporte. Hoy por hoy tiene una facilidad enorme, y en el cual le ha dado calidad de vida a los vecinos y vecinas que viven en la zona de la costa para esa comunicación y use el transporte público. Es cuando el transporte público se hace rentable por el uso de los ciudadanos, que a través de sus impuestos, hombre, dice, es que tenemos que invertir dinero, pero es que el dinero que se invierte en el transporte público es el uso de los ciudadanos y ciudadanas, por lo cual, si hay pérdida o no hay pérdida, es que se está repercutiendo en la economía de las personas. No hay otro tutío. Usted lo ha dicho, eso otro, yo no quería decirlo. Eso fue una de las reivindicaciones muy importantes, el vial costero de Telde, y de ahí se puso la línea 75 de Global, la inauguré yo. Ese fue un gran acierto. Sepa que entienda que una de las líneas más rentables que tiene Global es la línea 75, donde más usuarios están utilizando la línea de rentabilidad. Inclusive han ampliado la franja horaria para darle mayor fluidez al transporte público. Una de las líneas más... Realmente, había un señor, un alto cargo de un medio de comunicación, que cada vez que me ve me lo recuerda y me lo agradece, porque a mí yo le digo a mí lo agradecer, porque era de obligación, todas estas cosas hay que verlas. Fíjate, les digo, cuando yo llego, la guagua de Global, por un tema de competencia de territorio, se quedaba ¿cómo le llama? En una rotonda que había en una zona marítima ahí, que tiene el nombre de algo de... por debajo Mar Pequeña, que me acuerdo, no sé, ustedes que son más o menos de Telde, y se quedaba, pues eso, media hora esperando para otra vez volver para atrás. Y ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque no llega atrás a Melenara, donde está la población. El operador, bueno, porque hay un conflicto con el tema del operador que estaba aquí en Telde, que lo hacía fatal, que era Guaguas Melenara, que en definitiva terminó quebrando, que terminó de esa manera, y que era imposible que esta gente pudiera mantener un servicio allí. Bueno, al final, dije, no, hombre, no, esto no puede tener que hacer, y se buscó una solución, y se le atendió, y se le puso la línea 75. Y va como un tiro, como decimos nosotros, va como un tiro. Cada vez que me encuentro con los gerentes y los gestores de Global me lo comentan, que vaya cierto con esa línea, ¿no? Porque va con una fluidez extraordinaria, y al final se tuvo. Y eso que no hemos podido llegar a donde queríamos llegar, que era a un sitio también muy importante, que era
aquello de Taliarte, ¿no? A Taliarte, no podemos pasar por Taliarte, porque la idea era bajar por Taliarte y subir otra vez y coger la carretera. Ahí ya no tuvimos problemas porque ya entramos en zona urbana y ese tema. Pero bueno, pero evitamos muchísimo decir, la zona. Taliarte es un sitio donde cada día va muchísima gente y se desplaza un montón de todo el sector de la isla, porque tienen allí a sus parientes y tienen a sus temas, y era importante ese sector. Y se hizo y al final yo creo que ha quedado bien, los vecinos están contentos. Yo me acuerdo, el primer viaje que di para abajo, me llevé a todos los vecinos que estaban allí, nos subimos y fuimos y vinimos, ¿no? Es decir, ellos fueron y vinieron, porque yo me quedé en Las Palmas y fui con todos ellos para abajo y estaban, la verdad que lo pasamos bien aquel día, que hicimos la primera travesía en la guagua, ¿no? Y a mí me quedan buenos recuerdos del trabajo que se hizo en toda la isla, pero sobre todo me quedo con ese tema. Yo me quedo con la garantía y la seguridad de que cuando se pone el dinero público en sus manos, llega a buen fin. Y eso es importante hoy por hoy. Muchísimas gracias. Aquí nadie nos vende gato por liebre. ¿Sabía usted la frase aquella que decían a mí que me registren, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Pues bueno, pues hoy como está de moda mucho esto y tal, hay que atender muy bien a la ciudadanía, hay que no se puede y tal, y sobre todo a los más necesitados, a los que más te necesitan. Sí. Y luego si se benefician a otros, pues vale, estupendo, pero siempre hacerlo pensando con un fin que es que aquellos que más lo necesitan y tal. Pero la gente necesita moverse y ir de un lado para otro, no puede estar. Efectivamente. Don Juan Francisco Trujillo Marrero, director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos la labor y el trabajo, la gestión que se está llevando desde el Gobierno de Canarias en asuntos exteriores y sobre todo el trabajar para la ciudadanía. Gracias por estar con nosotros. Yo daré las gracias a ustedes porque siempre es un placer estar aquí. Me siento prácticamente familiar, me siento con una familiaridad extraordinaria, con la audiencia, con usted, con la casa, y la verdad que estoy tremendamente satisfecho. He venido unas cuantas veces y me vendré y todas las veces que me inviten. Nos queda mucho más porque hay que hablar de cuando hay gestiona. Hay que dar a conocer esa labor y ese trabajo para que los vecinos y vecinas lo palpen y digan dónde va nuestro dinero. Pues con luz y taquígrafo usted nunca se ha escondido nada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, don Juan Francisco Trujillo Marrero. Fíjese usted por dónde y por lo que demandamos los ciudadanos. ¿Qué demandamos en la política? Pues demandamos gestores que lleva a cabo y ejecuta sus proyectos, los comparte, los vive, lo mueve 1000 veces y cuando lo desarrolla y lo pone en marcha es un éxito porque abre ese abanico de la colaboración y de la participación. Y esa es la trayectoria que ha tenido nuestro invitado hoy en diferentes etapas. Fíjese por dónde la que hemos mencionado en el transporte, en lo que ha avanzado el transporte y sobre todo cómo se ha acercado el transporte al uso por parte de los ciudadanos. Y se le quedaba algo y alguna espinita clavada, y fíjese por dónde, que está ahora en otras instituciones, está en el Gobierno de Canarias, pero no se ha olvidado lo que ha quedado pendiente y no pudo desarrollar. Y con eso dice, oiga, si yo no vuelvo, yo haré que alguien vuelva y alguien lo ponga en marcha porque esto lo tienen que terminar porque es para el bien de los ciudadanos. Y eso es lo que necesitamos en este país. Gestores que estén trabajando para la ciudadanía. Y los resultados son palpables. Lo pueden cambiar y pueden decir lo que quieran, pero para muestra son los botones y eso nadie lo puede cambiar. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.